El cuero obtenido de la piel del ganado vacuno, por su mayor grosor y resistencia que la del resto de los animales, se utiliza para la fabricación de abarcas. Una vez curtida, la piel de vaca se divide en tiras cuya anchura viene determinada por una estaca utilizada a modo de plantilla o medida. La anchura de la estaca, equivalente a la holgura del pie, es de 12 centímetros para la mujer y de 13 para el hombre. Cada pieza obtenida de las tiras de cuero recibe el nombre de escorcha. Su longitud varía desde los 26 y 27 centímetros para las abarcas de las mujeres hasta los 29 a 32 centímetros para las de los hombres. En la localidad pirenaica de San Juan de Plán, María, Antonio y Alfredo son algunos de los pocos vecinos que conocen bien la técnica de fabricar este tipo de calzado. Para ganar la curvatura de las abarcas hay que escornar cada escorcha, operación que consiste en darle unos cortes laterales con la navaja. Oye, y aunque pesen una miquinina más, no nos pasarán escurions. ¿Oye, cacharro más ancho? Ay, Dios. Escornadas las piezas, hay que foradarlas o agujerarlas con el escobre para proceder al cosido. La puntera tiene 3 agujeros a cada lado. A lo largo de los empeines, la cantidad de cortes es proporcional a la longitud del cuero. El talón se cierra con otros 3 agujeros. Del mismo cuero de la vaca se recorta el curión. Se trata de una tira de 1 centímetro de ancha necesaria para el cosido de las piezas. La cuerda la medimos yo, como habías hecho, lo tengo bastante para una. Hacemos así, te llega aquí y tienes bien para una vaca. Cortado el curión a la longitud que la experiencia ha enseñado, la señora María esquila el pelo para que pase mejor por los agujeros. Que no me acuerdo de la tabla. Empezando por la puntera, a la que se hacen coincidir los extremos, comienza el cosido de las abarcas con el curión. Con la ayuda de un palo de boj afilado, llamado punchón, la tira de cuero atraviesa cada uno de los agujeros. A veces, el cuero de vaca se trabajaba sin curtir y quedaba muy duro cuando se secaba. Ello obligaba al usuario a remojar las abarcas antes de calzárselas. La medida del número de cada par de abarcas se marca con un tizón de leña o cabuerno. Este antiguo y tradicional tipo de calzado era el de uso más común para los días de labor en los pueblos del Pirineo hasta hace algunas décadas, tanto en invierno como en verano. En la actualidad en San Juan de Plán solo se usan las abarcas como parte de la indumentaria tradicional que el corro de baile se exhibe cuando ejecuta sus danzas tanto en la localidad como fuera de ella. La piel de las ovejas sacrificadas también tenía su aprovechamiento dentro de la economía de subsistencia en el medio rural. Despojado el animal de su piel, ésta se salaba para darle mayor resistencia y evitar que la lana se cayera. Para poder trabajar la piel de oveja hasta convertirla en una mochila de pastor, Alfredo la suaviza restregándola con una piedra por su parte interior. Este trabajo de hacer mochilas no requería una especialización concreta, sino que eran los propios ganaderos y pastores quienes se las fabricaban. Para cortar la pieza, Alfredo busca con la regla el centro de la piel desde la cabeza a la cola. A 25 centímetros del centro, traza 2 líneas paralelas para marcar las medidas de la mochila de tamaño grande. Siguiendo las líneas marcadas, corta la piel. La parte de la cabeza la recorta sin ninguna forma específica, puesto que será la doblez de la mochila la que indique la medida exacta.
Para facilitar el proceso del cosido, Alfredo esquila con la tijera los costados de la pieza. De los retajos de la piel de oveja se elaboran las curietas o tiras de cuero para coser la mochila con una medida que va entre 1 y 2 centímetros de ancho y la longitud que permita la piel. Alfredo quita con la navaja la lana que queda en las curietas y después la arruga con sus manos para hacerla más flexible. Preparada la curieta, Alfredo la retuerce rodándola con la mano sobre su pierna. Para que la curieta se azote, se machaque y se amolde, hay que frotarla contra un metal. En este caso, Alfredo aprovecha el alandré de la cocina dejándola dispuesta para el cosido. En el cosido de una mochila grande se suelen necesitar 15 o 16 curietas. Para atravesar la piel, Alfredo utiliza un punzón de hierro y pacientemente va cosiendo los costados de la mochila. Para una mejor fijación de los bordes, Alfredo hace un trenzado especial con la curieta. Cuando se termina una curieta, hay que empalmarla con la siguiente sin que se aprecie en el grueso de la tira. Para ello, se hace un ojal por el que pasa la otra tira. Y ya se las guardo. Además de formar parte de la indumentaria pastoril, la mochila de piel de oveja es una herramienta imprescindible para los pastores y en ella cabe todo aquello que estos hombres tienen que llevar en sus desplazamientos por la montaña: la comida, los medicamentos, cuerdas, ropa y, a veces, hasta el propio paraguas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.